Muy buenos días, bienvenidos todos a esta charla de Jota, hoy con un tema apasionante, interesante y que trataremos de aterrizar un poquito y hacerlo digerible porque se puede volver confuso el tema de los números, las cifras, los millones y demás, pero es un tema que, como les decía cuando comencé esta temporada, los temas relacionados con el deporte son muchos. A veces nos quedamos mirando el resultado, que es un vicio del periodismo deportivo, mirar solo el resultado o de pronto la parte estratégico-táctica, pero hay temas conexos al deporte como este de hoy, como el de antier y como el primero que tuvimos en esta temporada, que nos permiten entender que el deporte tiene unas fronteras muy lejanas y que a veces para abarcarlo todo hay que estudiar un poquito más. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la relación deporte y economía, y yo lo he llamado las repercusiones de los 7 negocios del deporte, y lo he llamado así porque voy a tratar de clasificar en 7 categorías. Es una taxonomía que yo utilizo para entender el negocio, pero que obviamente algunos podrán decir que son más o que son menos o que se agrupan. Cada quien categoriza de acuerdo a sus propios criterios. Comienzo por decir que dos o tres apuntes específicos. El primero es que cuando viajo a algún evento internacional, a una Copa América, a unos Olímpicos, a un Mundial, lo primero que hago en cada ciudad, y seguramente quienes me han seguido en redes, es que me meto en la vida de la ciudad y particularmente en la vida económica. Voy y monto en el metro, miro cuánto vale un metro en Sao Paulo, cuánto vale montar en metro en Salvador Bahía, para colocar la referencia de la última Copa América en Brasil. Miro cuánto vale una Coca-Cola, cuánto vale un almuerzo, convierto eso a dólares, lo convierto a pesos y hago un ejercicio de microeconomía, de comparar la economía de esa ciudad o de ese país con la economía obviamente colombiana y la que me corresponde a mí en la ciudad de Medellín. Incluso ahora, en la última salida que fue al Tour Colombia, en territorio boyacense, hago exactamente el mismo ejercicio, e incluso en las tiendas y en los sitios donde uno se toma el café, hago las preguntas consabidas de cuánto valía el refresco o cuánto valía el tinto antes de este evento y cuánto está valiendo durante el evento, porque muchas veces en los eventos deportivos la economía o la microeconomía, para ponerlo en términos claros, se eleva un poquito en sus costos y el poder adquisitivo no se vuelve tanto, pero con el turismo y la gente que asiste a los eventos obviamente se logra un buen impacto. Todo esto lo cuento como curiosidad para que sepan de dónde viene el tema. Lo primero es una curiosidad personal de estar mirando cifras, de estar comparando valores y demás. Lo segundo que me llama la atención es que alguna vez fui corresponsal del área económica. Alguna vez, cuando era corresponsal de un noticiero nacional por allá en el año 95, 96, la periodista que cubría generales tuvo una licencia de maternidad, no encontraba quien le hiciera el reemplazo y finalmente, pues yo que estaba en deporte le dije, venga, yo le cubro generales, que me parece interesante y de alguna manera sé que lo puedo hacer. Resulta que eso fue en un mes de marzo, febrero, marzo, abril, que es cuando se hacen todas las asambleas de todas las empresas, y me tocó cubrir la asamblea de Bancolombia, me tocó cubrir la asamblea de mineros, me tocó cubrir las asambleas de las entidades de pensiones y cesantías. En esa época era Horizonte. Bueno, en fin, me tocó cubrir en esos 2-3 meses que estuve apoyando generales, me tocó ser periodista económico en muchas asambleas y traté de entender la lógica de esos negocios, y de pronto desde ahí me quedó la curiosidad de venirme del tema económico al tema deportivo y tratar de juntarlos. Y lo tercero es que, leyendo un poquito sobre el mundo del deporte, encontré que por allá en los años 50 la actividad deportiva en Estados Unidos entró a ser parte fundamental del Producto Interno Bruto, y en Europa lo hizo por allá en los años 80, a finales de los 70, si no estoy mal, me corregirán los economistas, mientras que en Colombia todavía no se tiene claro si hace parte o no del Producto Interno Bruto, aunque algunos hacen cuentas y lo incluyen, otros economistas dicen que ese sector no aparece dentro del panorama económico nacional, y esa es una curiosidad que de pronto me ha llevado a tratar de entender lo que voy a desarrollar hoy. Empecemos con unas cifras, y prometo no hacer muchas cifras, pero esto es para que vayan teniendo la dimensión. Ayer y 8 días me invitaron a Teleantioquia a hacer el panorama del sector económico con los presidentes de los equipos profesionales de fútbol y con el doctor Sergio Roldán, el gerente de Indeportes. Y en ese especial de Teleantioquia Noticias
un dato que entregó el doctor Sergio Roldán me pareció maravilloso y lo empecé a trabajar y a tratar de entender. Dijo el gerente de Indeportes Antioquia que el departamento de Antioquia mueve al mes en el sector deportivo 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Cuando yo escuché la cifra en el especial, pues la desarrollé un poquito, pero después traté de ahondarla más cuando ya habíamos terminado, porque es que me pareció sorprendente que el sector deportivo mueva en un departamento como Antioquia 5 millones de dólares. Yo no sé si para ustedes representa mucho o muy poquito, pero me pareció una cantidad considerable, porque él me decía que ahí estaban incluidas las actividades de las ligas, las actividades de los clubes, de los semilleros, de todo lo que tiene que ver con el sector deportivo que administra Indeportes. Pero hay asuntos del sector deportivo que no administra Indeportes, que son otros negocios, como por ejemplo la venta de implementos deportivos. Para poner un solo ejemplo, no está bajo la égida de Indeportes Antioquia, o sea que no está en los 5 millones de dólares. O dicho de otra forma, lo que vende o la utilidad, lo que vendía, porque estamos en pandemia, lo que vendía o la utilidad que dejaba, por ejemplo, la tienda de Go Rigo Go, que vende implementos deportivos, no está dentro de ese balance económico del deporte en Antioquia, que son 5 millones de dólares al mes. Y eso ya es una dimensión mayor. Hay otros números, leyendo para preparar esta charla la semana pasada, con el tema del reinicio del fútbol en Alemania y la expectativa en Europa, leí que a la fecha, es decir, al fin de semana, porque esto lo leí el fin de semana, el sábado aparece una cifra en España que dice que la Liga Española de Fútbol ha perdido por su efecto de la pandemia, 700 millones de euros. Para una liga profesional que es costosa, que es una de las más costosas del mundo, que tiene salarios altos y demás, me pareció una cifra interesante. Luego me puse a mirar y encontré por ahí el balance de la Superintendencia de Sociedades, hablando del fútbol profesional colombiano. La Superintendencia de Sociedades en el 2018 y 2019 entregó la cifra de cuánto mueven los equipos profesionales del fútbol en Colombia y encontré que mueven 300 mil millones de pesos al año, según la Superintendencia de Sociedades. Luego me fui al tema de los Juegos Olímpicos. Estoy haciendo un repaso de cifras, no se asusten, porque ya voy para allá. Me dice Javier Verdugo que todavía no hay estudios que realmente midan el impacto del deporte en el Producto Interno Bruto de Colombia. Para allá voy, Javier, ese es el punto. Quería dar las cifras como para tener el contexto en el mundo de lo que representa económicamente la actividad deportiva. Lo de los Juegos Olímpicos de Tokio, que con el aplazamiento se subieron en el 40% del presupuesto que tenían. Organizar unos Juegos como los de Tokio, en el presupuesto inicial valía 22.500 millones de dólares. Eso era lo que tenía que invertir Tokio para poder realizar los Juegos Olímpicos. Hace 6 años, cuando se hizo el presupuesto inicial, eran 7.300. Quiere decir que se triplicó y casi que se cuadruplicó 3.8 veces el presupuesto original al presupuesto que tendría que estar ejecutando si los Juegos fueran este año en el mes de julio, como estaban programados. Como se aplazaron un año por el tema de la pandemia, ahora se habla de casi un 50% de incremento en el valor que tenían para este año, es decir, que van a terminar valiendo 42 mil millones de dólares. Esto en términos económicos, y ahí empiezan ustedes a colocar otras cifras. El Mundial de Rusia vendió derechos de televisión por 100 mil millones de dólares. Cuando a usted le hablan de 100 mil millones de dólares, cuando a usted le hablan de 700 millones de euros, pues parece una cantidad de dinero que nosotros no alcanzamos, porque cuando el gran problema del periodismo económico, desde mi perspectiva, es que siempre nos ha hablado de cifras ingobernables para el ciudadano común, pero cuando usted aterriza eso a la cotidianidad y cuando usted dice que un programa de radio deportiva paga 3 millones de arriendo al mes a una emisora y que puede generar 4 o 5 si la pauta publicitaria es buena, luego la utilidad es de 2, ya usted lo empieza a ver más aterrizado. O cuando usted es padre de familia y paga 70 mil pesos mensuales en la escuela de fútbol, de baloncesto o de natación, y empieza a mirar que esa escuela de fútbol con su niño, en los 3 meses que llevamos de pandemia, ha dejado de recibir 210 mil pesos, y usted multiplica por 20 niños que practican con él, entonces usted empieza a multiplicar y dice, hola, el tema del deporte mueve un dinero
de cantidades exorbitantes que a veces podría ser incalculable. Ese es el tema que traemos para hoy, pero lo voy a dejar, le voy a quitar las cifras para que no se asusten y no se empiecen a retirar, y voy a tratar de aterrizarlo ya como a conceptos que de pronto ustedes me pueden ayudar. Algunos dicen que el deporte es la 10ª economía del mundo y hablan de la industria, hablan de la minería, de la tecnología, del sector agropecuario, de la construcción, del turismo. Incluso algunos americanos, algunos teóricos americanos dicen que el deporte, para los americanos obviamente, está en una categoría superior y lo ubican de 7º o de 8º en ese listado de las economías que más dinero generan en el mundo. Cuando ya empezamos a entender que estamos metidos en un sector que es la 7ª o la 9ª o la 10ª economía del mundo, uno empieza a sentir como que el deporte tiene una importancia en materia económica más allá de lo que uno generalmente cree. Aficionado al fútbol, pues vive una economía micro, lo que vale la camiseta, que son las camisetas más costosas, vale más una camiseta de un equipo de fútbol que una camiseta de la marca más reconocida o más valiosa en el mercado para el vestuario común, para el vestuario del día, y eso ya empieza como a generar cierta inquietud, más lo que tiene que pagar del abono, lo que paga por la boleta, lo que se tiene que gastar cuando asiste al estadio, la incomodidad que generan esas sillitas pequeñas del estadio. Todo eso hace parte de ese mundo microeconómico que cuando uno lo lleva a esa escala empieza a entenderlo. Entonces partimos de la premisa de que es un sector económico importante en el mundo y que habría que mirarlo con más detenimiento desde los temas económicos. Ya lo dijo Javier en un comentario anterior. En Colombia no le hemos hecho los estudios, investigaciones suficientes para tratar de entender la importancia que tiene dentro macroeconomía o dentro de el Producto Interno Bruto para llevarlo a términos económicos. Y aparte de que no hay estudios, hay otras 4 razones por las que el deporte de pronto se pierde en ese mundo de la macroeconomía o no aparece, por lo menos en Colombia. Hay una primera que ustedes seguramente saben que esto no es un secreto, y es que el deporte en Colombia, y no solamente el fútbol, ojo, no solamente el fútbol, ha estado impregnado durante muchos años de dineros oscuros, dineros que vienen del narcotráfico, otras prácticas no santas que han permeado el fútbol, y el fútbol no, el deporte en general, y que se han metido ahí para tratar de cubrir algunos negocios oscuros. Ese dinero que ha entrado ahí muchas veces no está en los balances, no aparece en los libros, entonces es muy difícil que esa cantidad de dinero, que es muy alta, entre otras cosas, pueda ser llevado a un estudio o a una investigación, porque nunca vamos a encontrar cuánto es, quién la puso, de dónde viene y para qué fue utilizado. La segunda particularidad es que el deporte tiene unas prácticas de corrupción. Cuando a uno le hablan del FIFA Gates, cuando a uno le hablan de la compra de votos en una asamblea olímpica para que le den la sede a una determinada ciudad, Medellín lo vivió con la sede de los Juegos Suramericanos, ¿cómo se llama? De los Juegos Olímpicos de la Juventud, cuando fue a pelear un dinero por debajo, para que quede claro, manejaron la petición de la sede. Entonces, cuando hay ese tipo de prácticas de corrupción, existen, repito, no solo en el fútbol, que es el ejemplo que siempre tenemos en mano, sino en muchas prácticas deportivas, uno dice, es muy difícil tener una realidad, una investigación, una mirada general al deporte como economía cuando existen esas 2 condiciones. No hay investigaciones serias, fue con lo que comenzamos, ya lo había mencionado Javier. Usted mira las tesis de grado, las pueden consultar en las páginas web de las universidades o de las bibliotecas de las universidades. Yo hice el ejercicio con 2 facultades de economía de la ciudad, miré todas las tesis de grado de las facultades de economía y no hay tesis de grado en economía que estén relacionadas con el sector deportivo. Y eso hace que haya ya investigaciones muy económica del deporte. Ya llevamos 3 características. La cuarta es que solo hay datos prácticos. Cuando se hacen, se otorga la sede de los Juegos Nacionales, el gobierno dice voy a poner tantos miles de millones de pesos, entonces ese sería un dato práctico para entender la economía del sector deportivo. O cuando un exterior dice el jugador fue vendido en tantos millones de dólares y empiezan que la comisión para el empresario, que lo que le toca al jugador, que muchas veces lo ponen a firmar para que no le toque eso y demás. Hay muchas historias. Esos datos prácticos sirven poco porque son poco reales, porque son datos englobados, dan el dato redondeado, pero muchas veces
alto por un tema de impositivo, por evadir impuestos y por demás. Y hay un quinto elemento que hace que la economía sea compleja para el sector deportivo, que es el tema de los datos inútiles. RCN tiene una sección cuando empieza el año que es útiles inútiles. Deberíamos hacer uno de datos inútiles. Datos inútiles que hacemos los periodistas. Por ejemplo, ¿cuánto se gana Lionel Messi por cada segundo? Que Lionel Messi se gana no sé cuántos por cada segundo que pasa, o cuántos se gana Cristiano Ronaldo por cada gol que convierte. Pero es que resulta que a Messi no le pagan por minuto, porque él no es un taxi, él no tiene un taxímetro, ni a Cristiano Ronaldo le pagan por los goles que haga. Ellos son empleados de unos clubes que les hacen un contrato de trabajo por las actividades que hacen. Es como si a un periodista le pagaran por minutos hablados o por al aire, ¿no? A uno lo contratan para un programa de ciclismo o lo contratan para trabajar en un noticiero, pero no le pagan ni por nota, ni por minuto, ni por segundo al aire. Esos datos inútiles que a veces los hacemos, creo que para torturar a la gente, tratando de Messi gana mucho dinero, pero no son reales porque no equivalen a la realidad. A él no lo contratan por minutos, sino que le hacen un contrato por sus servicios como futbolista y por lo que le vaya a aportar al equipo. Y él lo negocia a través de su empresario en un contrato global que tiene muchas aristas y que a veces no se dan a conocer todas. Por todas estas razones, podríamos decir que particularmente en Colombia, en otros países es más organizado, el tema de la relación deporte y economía se vuelve muy difícil de entender, muy compleja para el análisis, muy complicada para llevarla a la práctica y para hacer lo que deberíamos hacer en una economía organizada, y es para poder entender cuál es el reflejo real del sector deportivo el mundo macroeconómico y en el mundo microeconómico. Ahora con el tema de la pandemia hemos visto que el periodismo deportivo ha hecho notas de los venteros, de los vendedores de camisa, de los taquilleros, de esa microeconomía del deporte que se ve muy afectada y que también lo han hecho en macro, y ahora con el tema del fútbol, de las pérdidas de los equipos, de los contratos, pues hemos empezado a mirar el tema económico, pero porque estamos en pandemia y porque como no hay competencia, pues entonces ya no hablamos de la pandemia, sino que hablamos de esos temas económicos que son temas anexos al deporte, pero que son determinantes y que si uno logra entender el deporte más allá del resultado, mirándolo como fenómeno político y de poder, como lo hicimos hace algunos días, o mirándolo desde lo que tiene que ver con la supersticiones, los mitos, los rituales, que lo hicimos antier, o si lo mira desde el punto de vista económico, usted lo puede entender mejor. Es que para entender un deporte no basta con entender quién juega por el centro o quién juega por fuera, o si el equipo se para con 4-3 o 4-2. Eso es importante, pero no es lo único que tiene la actividad deportiva. El tema económico nos lleva a ciertas reflexiones. Entonces, todo lo que acabo de decir es para tratar de explicar por qué en Colombia y en muchos países de América Latina no se le ha dado la dimensión económica que el deporte debería merecer dentro del entorno estructural de la economía, sino que se le ha estudiado como un fenómeno particular que genera algunos dineros importantes. ¿Qué datos nos llegan? Los presupuestos del Estado, cuando se organizan unos Juegos Nacionales, cuando se organiza el presupuesto del Ministerio del Deporte, 400.000 millones de pesos al año, entonces el Ministerio de Hacienda dice el presupuesto quedó repartido así y al deporte le corresponde tanto. Pero de saber esa cifra global a saber en qué se invierte realmente, aunque se hagan los famosos balances o la rendición de cuentas, muchas veces no se da en detalle para dónde se está yendo el dinero. Ahí me están hablando del tema de la ley del deporte y demás, que tiene mucho que ver con este tema económico. Algunos presupuestos de algunos clubes profesionales que se alcanzan a conocer, algunas repercusiones de los grandes eventos, cuando se organizan unos Juegos Suramericanos, cuando se organizan unos Juegos Nacionales. En Cartagena, el último día, la organización de los Juegos alcanzó a hacer un panorama de lo que había sido la repercusión económica de los Juegos Nacionales en Cartagena, pero fue un panorama, no fue un estudio económico detallado que debería haberse hecho frente al impacto que tienen los Juegos.
en la construcción de escenarios, en la asistencia de público, en las ventas ambulantes, en todo lo que tiene que ver con el sector. No, se hizo un balance muy importante, pero no detallado del tema económico. Entonces, ante esa escasez de materiales y de datos concretos, pues el deporte, digamos que está subregistrado dentro de la gran economía del país, y lo que queda es pues tratar de mirar sus diferentes repercusiones económicas dentro del sector, cosa que sería ingobernable en una charla como la de hoy o como la de estos días, que son de 30, 35 minutos, o mirar algunos detalles de los diferentes negocios que aparecen en la práctica deportiva. Hice el ejercicio y me fui a mirar algunos artículos de revistas económicas en Estados Unidos. En Forbes hay algunas que tienen que ver con el sector deportivo. Ellos hablan de dos actividades grandes que tienen repercusión en la economía de una nación. Dicen que por un lado están los eventos que organizan, y por otro lado están la práctica que hace la población y su interés por el deporte. Son como las dos grandes actividades que contemplan las economías de países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Austria, Dinamarca, que tienen como indicador dentro de su Producto Interno Bruto el sector deportivo, referenciando en estas dos, con algunas advertencias. Cuando usted mira la repercusión de los eventos deportivos grandes, tiene que entender que la afectación específica es en un periodo de tiempo. Usted organiza los Juegos Suramericanos en Medellín, para poner el ejemplo de, entre otras cosas, Medellín hace rato no organiza eventos deportivos de gran magnitud. Se perdió esa línea, ese liderazgo, esa tradición, llámenla como quieran, pero hace rato perdimos la organización de eventos deportivos, que es un gran factor o una gran actividad dentro del balance económico de las ciudades y de los países, pero con una repercusión en un tiempo limitado. Brasil organiza un mundial y eso tiene una repercusión en el tiempo, pero se va agotando. Y una ciudad, un país organizan un evento para efectos de marca, de imagen, de mercadeo de la ciudad o del país, pero eso, el efecto se agota con el transcurso del tiempo. Y la otra actividad, la práctica de la población y su interés por el deporte, pues se mide en la venta de insumos deportivos, la asistencia a escenarios deportivos, la práctica en los escenarios y demás. Pero hay que tener en cuenta que ahí también hay un subregistro, porque no todo implemento deportivo que se vende se utiliza para la práctica deportiva. Me explico. Si usted hace un balance de las bicicletas que se venden en Colombia, no todas son para practicar ciclismo. Algunas, eso ya es un problema para los economistas del deporte. Entonces, mire que eso es complejo, pero en los países, repito, en los países de tradición, en los países desarrollados, está mucho más organizado. En España, por ejemplo, dicen que el deporte representa el 2.4 del Producto Interno Bruto español. En Estados Unidos, en Alemania, creo que está arriba del 3%. En Dinamarca, en Austria dicen que el 1.8% de los empleos que genera el país los genera el sector deportivo. Cuando usted lo empieza a mirar con esas cifras, usted dice, venga, es que el deporte es muy significativo. Y esa sería una pregunta ahora que estamos en efectos de pandemia para el sector deportivo. ¿Cuántos empleos se han perdido en el sector deportivo por esta para obligatoria que tuvo el sector por efectos de la llegada del virus? Ese sería un ejercicio económico muy interesante y que nos plantearía una realidad, porque usted sí tiene hoy en Colombia el dato de cuántos empleos se han perdido en el sector manufacturero, en el sector minero, en el sector agropecuario, en el sector industrial. Esos datos sí existen, pero el sector deportivo no está organizado y ni siquiera el tema de los empleos lo tiene claro para mostrarlo como una gran realidad. Toda esta carreta la digo para significar que el deporte como fenómeno económico lo hemos subvalorado en las economías como la nuestra, y que seguramente, aquí me preguntan que si seguimos al aire. Sí, fue que ahí hubo un pequeño corte en el internet, pero creo que seguimos vigentes, ahí nos estamos viendo. Muy bien, entonces decía que todos estos elementos económicos son bien particulares para entender que el deporte mueve mucha plata, y que cuando el deporte mueve tanta plata es un fenómeno económico que vale la pena mirarlo en detalle y mirarlo a fondo. Hay otros impactos que aparecen en los estudios económicos, repito, de las economías de otros países. La balanza de pagos,
cuánto entra en importaciones y cuánto entra por exportaciones por el sector deportivo. Es un concepto de los estudiosos de la economía que tampoco lo tiene registrado el país. En Colombia importamos más del 70% de los implementos deportivos para muchas disciplinas deportivas. Eso es, en el balance de pagos eso afecta por la cantidad de importaciones, pero también exportamos algunos implementos deportivos y exportamos muchos deportistas, que es tal vez el principal producto de exportación de Colombia. Tenemos voleibolistas, basquetbolistas, tenemos atletas, tenemos futbolistas, tenemos una cantidad de jugadores y de deportistas profesionales que se van al exterior y eso podría estar catalogado dentro de la economía de la exportación o dentro del balance de pagos que utilizan las economías de los diferentes países. Aquí no se hace. La tasa de empleo, ya la mencioné, ahorita con la crisis del fútbol y el interés por volver al fútbol profesional rápidamente, la DIMAYOR habló de 50.000 familias afectadas por la para del fútbol. Habría que ver cuántas son familias afectadas directa y cuántas indirectamente, y habría que mirar el registro porque no sé de dónde salió la cifra de las 50.000, que nunca lo explicaron porque no obedece a ninguna investigación seria, sino a un cálculo que hicieron entre los directivos de la DIMAYOR. No sé si hay equipos, si los hay, sería bueno que compartieran los datos, equipos profesionales que tuvieran esos datos de, claro, ellos tienen las familias directas, los empleados de Atlético Nacional son 216, creo que fue el dato que dio Juan David Pérez, el presidente, pero empleos directos, pero ¿cuántos empleos indirectos genera el fútbol o un equipo de fútbol? Ese dato habría que tenerlo cuantificado y registrado para poder hacer más real estos estudios. Los efectos externos que genera, por ejemplo, la economía del deporte. Cuando usted construye un escenario deportivo, ¿valoriza la tierra o la desvaloriza? ¿Valoriza un sector de la ciudad tener un estadio de fútbol en la mitad o lo desvaloriza por el tema de el agite que se vive en los días de partido y el tema de el control social afuera? Esa es una pregunta que se tiene que hacer el sector deportivo, si los escenarios deportivos valorizan o desvalorizan los terrenos de los sitios donde se construyan. ¿Qué pasó en Palmira con el estadio del Cali? ¿Se valorizó la tierra que hay alrededor o se desvalorizó? Eso no nos lo han dicho los investigadores económicos y mucho menos los investigadores del deporte, y ese es un dato que sería valiosísimo para entender el sector. Bueno, y me podría quedar hablando de los efectos en la macroeconomía, de los efectos en la microeconomía, etcétera, etcétera, que serían temas de mucho valor y de mucho fondo en este análisis que trato de hacer del sector deportivo. Lo cierto es que bueno, y hay otro tema de subregistro. Recuerden que la actividad deportiva en Colombia, aparte del sector deportivo, la organizan las cajas de compensación familiar. La pregunta es si en esas cifras que a veces nos entrega el ministerio, que a veces nos entrega Indeportes, está incluido el gasto o la producción económica, el dinero que mueve la actividad deportiva en una junta de acción comunal de un barrio o en una caja de compensación familiar que organizan una cantidad de actividades deportivas que no están registradas para el sector, o los dividendos o las inversiones que se hacen en escenarios en ese tipo de entidades. Cierro ese panorama entonces concluyendo, antes de pasar al tema que traía para hoy. Ya se me acabó el tiempo y no he entrado a los 7 negocios, pero cierro ese panorama tratando de significar eso. A nosotros nos ha faltado en Colombia y en América Latina entender el deporte como fenómeno macro y microeconómico, y aparte de entenderlo nos ha faltado registrarlo, registrar todas esas cifras, todos esos números y hacer investigaciones de fondo para entender el deporte como un fenómeno económico que lo es para el mundo, pero que para nosotros sigue siendo una actividad subvalorada y subregistrada. Ahora, el deporte tiene muchos negocios. Yo organicé siete como para tratar de que entendamos que esto va un poquito más allá. Todos conocemos el negocio de los atletas, de los jugadores, de las transferencias, de las ventas al exterior y demás, que es un negocio de grandes cifras y de números muy altos, que lo viven muchos deportes, aunque algunos siendo profesionales no los viven. Por ejemplo, en el ciclismo, cuando un ciclista se va de un equipo colombiano al exterior, no hay un pago por transferencias, porque la economía del ciclismo tiene una estructura muy diferente a la del fútbol. En el baloncesto, por ejemplo, ahora que tenemos a este chico tratando de entrar en el draft, se me olvidó el apellido, en la NBA,
Ningún club colombiano de los que lo formó o lo desarrolló o lo llevó a competir va a recibir un solo dólar porque el jugador vaya allá. En el béisbol es un poquito diferente y es, digamos, más cercano a lo del fútbol, pero ahí hay una economía grande que se mueve y que se mueve en el país. Lo que pasa es que, repito, no tiene los registros. El primer negocio del deporte es el negocio de los atletas. Consagrar a atletas para que los atletas se vuelvan internacionales, se globalicen y vayan a las economías pudientes de otros países. Dicho de otra manera, en Colombia somos productores de materia prima, diríamos, para ponerlo en términos más jocosos, no diríamos Colombia produce la mano de obra del fútbol europeo, Colombia produce la pierna de obra, porque realmente usted lo que vende son piernas de obra en el tema del fútbol, pero esa mano de obra se genera y se genera mucha en Colombia y ese es un primer sector que habría que entrar a mirar como negocio y que habría que registrarlo. Dos, escenarios deportivos. El negocio de los escenarios deportivos en el mundo es una maravilla. No hemos entrado todavía, y esto creo que desde los Juegos Suramericanos tuve una pelea con la directora en aquella época, porque había el interés de alguna empresa en Medellín, cuando se hicieron los Juegos en el 2010, que incluso buscaron el acercamiento porque ellos querían poner su nombre en un escenario deportivo que se estaba construyendo en la ciudad. Y la ciudad dijo, la directora de los Juegos en ese momento y el alcalde, no, es que nosotros no vamos a dejar marcar nuestros escenarios porque son del municipio. Y resulta que esa empresa quería invertir una cantidad de dinero muy importante para que su marca apareciera en el nombre. Quería comprar el nombre del escenario y consideraron que no porque teníamos mucho dinero para pagar los escenarios y seguramente pues no era el interés, no era la línea, pero ese es uno de los grandes negocios del mundo y estoy hablando del 2010 y ya lo era y ustedes van a cualquier parte del mundo y los escenarios tienen marcas comerciales porque es parte del negocio, aparte del negocio de construirlos y de administrarlos, que es otro gran negocio en el mundo y la utilización que se les dé, que aquí cuestionamos cada rato, que porque se lleva un concierto y que van a dañar la grama, cuando en todo el mundo los escenarios deportivos son utilizados como múltiples plataformas para otro tipo de negocios del espectáculo y el entretenimiento. Entonces, producción de atletas, que es producción de mano de obra, primer negocio, construcción, administración y obviamente todo lo que tiene que ver con los escenarios es el segundo. La organización de eventos deportivos es un negocio grandísimo en el mundo, desde Juegos Olímpicos hasta Juegos Escolares y hasta zonales de Juegos Departamentales implican la movención de una cantidad de dinero y de una economía que puede generar muy buenas repercusiones para las ciudades o los pueblos que deciden organizar estos juegos. Entonces los eventos deportivos son otra gran industria dentro del negocio deportivo y ahí llevamos tres. Hay un cuarto elemento de negocio que son las marcas y todos estos que estoy mencionando los menciono porque deberían hacer parte de ese registro para entender la lógica del Producto Interno Bruto. El negocio de las marcas, ahora lo estamos empezando a vivir en Colombia y en eso creo que estamos un poquito atrás, pero aquí Go Rigo Go, Higuita Monster, Higuita que el año pasado llegó al profesionalismo del ciclismo y creó su marca Higuita Monster y apenas la está proyectando, pero tiene claro que su futuro está en la marca. Y luego veremos los perfumes, las camisetas, los tenis, las gorras y las bicicletas Higuita Monster, porque la marca, una marca de un deportista, y ustedes lo deben saber por Federer o por Nadal o por los grandes deportistas del mundo, la marca Messi vende millones de dólares en el mundo a partir de la venta de productos que tienen que ver con el sector o que no tienen que ver, porque recuerden que las marcas pueden tener diferentes familias, es decir, se pueden ir a otros sectores y también lograr vender. Es muy utilizado el tema de las marcas para los deportistas mundiales. Aquí todavía apenas estamos entrando a ese mundo, pero ese sería un cuarto negocio. Atletas, escenarios, eventos y marcas. Está el negocio el negocio de los espectadores, los que pagan, no solo por entrar al escenario, pagan por ser socios, pagan por tomarse una foto con el artista. La NBA tiene
Lo tiene tan registrado que la NBA sabe quiénes son los 20.000 que vinieron a cada partido de cada uno de los equipos. Usted va a cualquier sede de un equipo de la NBA y te tienen el registro, y no en tablita de Excel, sino en una base de datos ya con inteligencia artificial, y saben cuántas veces ha venido al Coliseo, en qué silla se ha hecho, en qué concursos ha participado, qué se ha ganado, cuántas camisetas ha comprado. Les tienen un estudio de mercadeo profundo que lo quisiera cualquier equipo profesional en Colombia frente a la afición, porque eso les permite hacer una estructura de mercadeo, y aquí hay gente que sabe mucho de eso, dirigida específicamente al interés de ese aficionado. Eso no lo tenemos en Colombia. El estudio del negocio de los espectadores deportivos. Aquí estamos preocupados porque paguen los 30.000 y vean el canal deportivo, cuando ni siquiera sabemos quiénes lo están pagando. No está esa base de datos de quién es el aficionado que ya pagó, el que preguntó, el que iba al estadio y ya no va porque tiene el canal. Todo eso se podría cruzar en variables y se podría estudiar de una manera profunda, y es el negocio de los espectadores deportivos. Espectadores, marcas, escenarios, eventos, atletas. Está el negocio de los productos deportivos, desde la camiseta hasta la bicicleta, hasta el patín, hasta el volante para jugar bádminton. Todos los implementos deportivos constituyen un gran negocio en el que han entrado algunos. Recordemos que muchos tenistas se han ido al negocio de las raquetas, las redes, las pelotas. Otros patinadores se han ido a ser representantes de Canarian y de todas estas marcas del patinaje, y se vuelven comercializadores para el país, pero porque han entendido que en el patinaje, para poner un ejemplo, el Jumbo Acosta, para poner un ejemplo claro, entendió que ahí había un negocio latente donde había una cantidad de gente montando en patines en las ligas y en las federaciones y a nivel internacional, pero no había quien representara la marca en Colombia y vendiera esos patines de marca que son tan buenos y que tienen un gran mercado en el país. Hay quienes han entendido el negocio directo de los productos deportivos. Hay otros que se han quedado en el genérico, como entran en un almacén de implementos deportivos, pero son implementos deportivos, digamos, para consumo masivo, y no implementos deportivos para consumo específico. Ahorita en el rugby se está viendo ese fenómeno de algunos exjugadores o incluso jugadores que han empezado a importar y atraer productos específicos para su deporte. También lo están haciendo los del fútbol americano, porque están entendiendo que hay un nicho que está comprando esos productos, y que es una cuestión hoy con el mercado global y con el tema de la importación y la traída por internet de productos, han empezado a hacer esa representación. Ahí llevamos 6 negocios y nos falta un negocio grande, que es el de la publicidad y los medios de comunicación, los patrocinadores, los sponsors, las marcas que llegan a tener publicidad en escenarios, en deportistas y demás. Ese es un sector que mueve mucho dinero y es tal vez el que más se ha movido en Colombia. En Colombia hay varias empresas que se llaman o se autodenominan de marketing deportivo, y lo que hacen es vender las vallas electrónicas en los estadios, y eso está bien, es una línea del negocio, pero cuando hablamos del marketing estamos abriendo un paraguas, una sombrilla gigante a la que le caben muchos negocios. Tengo estos 7 porque estos 7 son los que en otras economías digamos que suman al sector para mostrarlo dentro del Producto Interno Bruto, pero hay 2 sectores más o 2 negocios más que no los metí en estos 7, que es el tema del turismo deportivo, que nosotros no lo tenemos todavía desarrollado. El turismo deportivo mueve mucha plata en el mundo y entra a trabajar de aliado con el tema de los eventos deportivos. Ese es uno. Y el otro es el tema de las apuestas, que en el mundo es mirado como un sector económico diferente. No lo incluyen, aunque las apuestas deportivas se muevan, la mayor parte del tiempo con temas deportivos, pero es un indicador que en el mundo aplica para otro sector, que es el sector de las apuestas, y no para el sector del deporte. Este panorama para mostrar que el deporte es tan generoso y tan amplio que lo hemos despreciado y lo hemos subvalorado como tema de negocio, como tema de industria y como tema de economía. Voy a terminar diciendo, porque se me acabó el tiempo, tenía otros temas que voy a dejar para otra charla, pero voy a terminar diciendo varias cosas. Cuando ustedes vean que vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, porque ya serán en el 2021,
y vayan a hacer apuestas, fíjense en el Producto Interno Bruto de los países que van a participar y usted tiene claro que los países que tengan mayor Producto Interno Bruto y que el deporte represente mayor cantidad o mayor porcentaje en el Producto Interno Bruto, esos son los que van a pelear los 10 primeros lugares de la tabla de medallería. No le apueste a otro país en esos 10 primeros lugares porque hay una relación directa entre el impacto del deporte en el Producto Interno Bruto y los resultados deportivos. Y cuando usted va a Juegos Nacionales, usted sabe que hay 3 o 4 departamentos que van a pelear la medallería, porque son los 3 o 4 departamentos donde el sector deportivo tiene repercusión en el sector económico, así no esté registrado lo suficientemente, que fue la tesis central de esta charla. Terminemos diciendo que el deporte se mueve en un mundo de bienes y servicios, de oferta y demanda, y con esa sola definición tendría que estar considerado dentro del sector económico como lo amerita, como debe ser, pero como infortunadamente en Colombia no ha podido ser. Quería hacer este ejercicio rápido, me quedé de pronto en la explicación inicial, pero creo que aterricé a lo que quería decir, así que pasamos al momento de preguntas. Llevamos 40 minutos. El marketing deportivo es un universo vasto y hay que potencializarlo con profesionales idóneos y competentes. Luis Eduardo nos dice esto, tiene toda la razón. Nos hace falta en Colombia desarrollar no solo todo lo que acabo de decir, sino particularmente ese tema del mercadeo y del marketing deportivo, que ya hay empresas que lo están empezando a hacer, pero necesitamos más. Dice... lo del tablero del Atanasio es una vergüenza, lo ponen, lo quitan, se acuerdan que pusieron uno. Yo inauguré el tablero en el 94, a mí me tocó transmitiendo con Iris Producciones, creo que Héctor estaba ahí, y el día que inauguramos el tablero electrónico, el primer tablero electrónico del Atanasio, que habían quitado el de manillitas, el del reloj, el viejo tablero, y cuando trajeron y nos dijeron que eso iba a tener luces, que iba a tener alta definición, que no sé qué, y yo salí en ese tablero, por ahí debo tener una foto, inaugurando el tablero electrónico. Y luego por un tema jurídico que nunca entendí del doctor Uribe cuando digo el doctor Uribe era el de EPM, el que estaba en EPM en ese momento, hubo un problema con EPM y ese tablero lo quitaron. Luego pusieron los otros y resulta que eso lo administraba un externo, entonces los equipos tenían que pagar. Yo nunca pude entender cómo un escenario deportivo no cuenta con un tablero propio que lo ponga al servicio del escenario y que haga parte de su estructura, no que lo maneje. ¿Cómo vas a manejar con un externo el tablero y con otro tipo de administración el escenario? Esa nunca la entendí. Bien, Margarita está presente, nos menciona ahí el tema del tablero también. Valentino Rossi tiene una empresa de merchandising y le deja ese tema a 22 pilotos de MotoGP BR6, se llama BR46, se llama la empresa de Valentino Rossi. Los deportistas, hay muchos deportistas que han entendido que hacen parte de una estructura económica grande y que han empezado a desarrollar, porque es que hay otros que han terminado su carrera deportiva, se han retirado y han quedado sin ningún ingreso económico y han quedado muchas veces casi que de manera lastimera sin ninguna posibilidad de acceso al mercado económico. Hay otras posibilidades, el tema de las marcas, el tema de los eventos, el tema de la representación de productos deportivos, que es lo que acaba de mencionar. Falta que la clase dirigencial crea más en la publicidad, también es cierto, porque aquí hemos tenido un modelo donde el Estado ha subsidiado el sector deportivo a lo largo de la historia. Y cuando el Estado no ha metido dinero para el deporte se ha quebrado. Hemos sido un deporte dependiente. Hay grandes esfuerzos, lo que hacen muchas ligas deportivas, algunos clubes en el país, pero todavía nos falta mucho para aprender. Higuita es pupilo de Urán en ese sentido, lo acogió el Diurrao y hasta ya tiene marca y tiene 22 años. Ustedes se imaginan la marca Higuita Monster dentro de 10 años, cuando Higuita haya ganado carreras clásicas importantes en el mundo, pues la está potencializando desde ya, y eso, para no mencionar los de fútbol. Miren que los del fútbol han montado sus marcas después de retirados. Desaprovecharon 10 años. Aristigol, la Jaula del Ángel, han desperdiciado los 10 años de competencia y luego han entendido que ellos eran marcas y que podrían generar dinero desde ahí. Dice Johnny que Rigo es el mejor ejemplo. El éxito del marketing deportivo, dice Miguel, tendrá éxito mientras más independiente sea del Estado. Yo diría, Miguel, no para controvertir, sino yo aportaría más, porque tu comentario está muy bueno, que el marketing
tendrá más éxito mientras más independiente sea del Estado, no, mientras más involucre al sector privado, porque sí, cuando hemos tenido eventos, organizaciones de eventos, siempre vamos primero al Estado cuando deberíamos ir primero. El caso que conté es real, el de Juegos Suramericanos, una empresa con ganas de tener su marca en un escenario deportivo y le dijeron que no se podía, que eso en esta ciudad no era posible, y desperdiciaron una posibilidad de tener un dinero adicional para la ciudad o para la organización de los Juegos inclusive. Dice Tata Tobón, ¿qué está más posesionado en marketing en Colombia, el fútbol o el ciclismo? Bueno, es claro que el fútbol, ayer que empezó el fútbol alemán, no sé si vieron las cifras de rating, ayer no, empezó antier, pero anoche me puse a ver en las cifras de rating. Claro, como no hay más competencias, todo el mundo está viendo el fútbol alemán, que entre otras cosas mucha gente no veía el fútbol alemán. Pues yo veía un partidito por ahí de vez en cuando, también confieso que no soy adepto al fútbol alemán. Pero digamos que en términos de rating, lo que pasa es que el fútbol tiene una programación constante, Tata, que le posibilita tener fidelización del cliente. Es como el señor que vende los aguacates afuera de la unidad, que viene todos los días. Y como viene todos los días, uno sabe que va donde él y encuentra aguacate bueno. Si el señor viniera un día y faltara 2 o 3 días, como pasó cuando empezó la pandemia, el señor empieza a perder fidelización. Y al ciclismo a veces le pasa eso, que tiene unas programaciones fluctuantes, entonces tiene unas grandes carreras que concentran la atención, pero a veces tiene muchas carreras repartidas que la gente no ve o que los medios no le transmiten. Por eso los grandes deportes, el tiro con arco, el ciclismo de pista a través de la UCI, para poner 2 ejemplos, han creado sus propios canales para transmitir todos sus eventos deportivos, y al transmitir todos sus eventos deportivos, pues obviamente empiezan a tener más adeptos. Ese es un consejo para las ligas, que se lo venimos diciendo hace rato: monten su propio canal en YouTube, no esperen que venga Telemedellín o que venga Teleantioquia o que venga el Canal X a transmitirle su evento deportivo. Tengan toda su programación, les toca invertir en 2 camaritas, 3 camaritas, un equipo de producción, 2 o 3 muchachos que trabajen en la parte de producción, un talento al aire, y transmitan todos sus eventos para que vayan creando fidelización constante de sus aficionados, y eso les permita equilibrar un poquito con el fútbol, que como sale cada 8 días, ahora no, pero en la época normal tenía programaciones más, ya tenía programación todos los días. Entonces eso hace que la gente, el tener el producto presente siempre hace que la gente lo vea. El tener el producto en temporadas hace que se suba en temporadas, pero que tenga temporadas bajas. Pero es otra forma de mercadear también, el mercadeo por temporada. Bueno, se quedaron en el tema del tablero, y por aquí a uno. ¿Qué tiene? Me pregunta Luis Eduardo, ¿qué equipo del fútbol colombiano tiene mejor marketing en general? Luis, no te puedo responder porque no tenemos las cifras. Uno sabe, por ejemplo, de lo que paga un patrocinador en una marca, en una camiseta de un equipo, 2.000, 2.500 millones de pesos al año, pero uno ve equipos que tienen, como el Huila o como el Pasto, que tienen 7 marcas, pero nunca divulgan cuánto les está entrando por patrocinio, porque ellos dicen que son del sector privado y que esas cifras no se tienen que revelar. Pero es un ejercicio que se debe hacer. ¿Cuánto están? Porque uno podría decir, entonces, según eso, según el número de marcas, el de mejor marketing es el Huila, que llega a tener 10 marcas en su camiseta, pero no sabemos cuánto pagan. Y una cosa es tener 10 marcas pagando día 100.000, otra cosa es tener una marca pagando 1.000 o 2.000 millones. Ahí habría que entrar a mirar cómo lo trabajan, para hablar solo de la publicidad. El mercadeo ya es otra cosa, el trabajo con los abonados, el trabajo con las barras, etcétera, etcétera. Entran muchos factores a evaluar. Vamos cerrando. Dice: el deporte en sí es el que más masa mueve y debería ser el de más ayuda por el ente gubernamental y por las empresas privadas. Hernán, sí. Todo lo que acabo de decir es eso. El deporte es un nicho de mercado importantísimo para el mundo en materia económica. En Colombia no lo hemos visto así, ni lo hemos enseñado a ver así. Y como no lo hemos enseñado a ver así, no lo van a ver así. Nos falta mucha alfabetización, porque como hablamos más de los resultados de cada partido y de la estrategia, y se nos olvidan estos temas, no le hacemos entender a las empresas, a los gobiernos, al aficionado común, que el deporte es mucho más
que un resultado. Cuando eso lo empezamos a entender, empiezan a llegar marcas, empiezan a llegar patrocinadores, empiezan a llegar recursos, empiezan a generarse negocios y empieza a crecer el deporte. Argentina lo logró, para poner un solo ejemplo, y está en el mismo continente, y tiene un gran desarrollo en materia económica de su deporte, y por ende tiene un gran desarrollo de su deporte a nivel mundial. Llegamos a las últimas dos preguntas. Dice William, demasiados ítems a tener en cuenta, pero que no se tienen resultados, cada quien por su lado y no hay cohesión. Ese es el otro problema, William. No hay un modelo, por ejemplo, voy a poner en escala, no hay un modelo para los clubes de fútbol adscritos a la liga donde se diga, vea, el modelo económico de un club es este, se maneja así. La liga podría proporcionarlo y es un ejemplo, podría aplicarse para federaciones con ligas, para escuelas de fútbol, un modelo que les plantee las posibilidades económicas, las oportunidades económicas y la manera de hacer el registro para entender el impacto que tienen dentro de la sociedad como sector. Creo que esa es la conclusión, voy cerrando por ahí. Mientras el deporte no tenga los medios de difusión, es difícil generar crecimiento de impactos económicos. Es cierto, Miguel, pero lo acabo de decir. Los deportes que contaban con menos medios de difusión en el mundo crearon sus propios medios. Se buscaron los recursos y cuando usted quiera ver el campeonato continental, el campeonato intercontinental, el campeonato mundial, la Copa Mundo de tiro con arco, usted se mete al canal del tiro con arco en YouTube y hay 10.000, 20.000, 30.000, en el Mundial creo que hubo casi 50.000 conectados en directo viendo la transmisión. Estás trabajando, y no es solamente conectarlos, es registrarlos, es interactuar con ellos, es generarles oportunidades. Eso lo hace el tiro con arco. Y ustedes ven el crecimiento exponencial que ha tenido el tiro con arco en el mundo y no le transmiten por televisión abierta ningún evento al tiro con arco. Yo diría que ya ni lo necesitan porque tienen sus propios medios. María Consuelo, muchas gracias por la conexión. Aquí a Juan David González, explotar las marcas, ese tema lo tocamos, Juan, muy bien. Willen, Hernán, Nicolás, Miguel, muchas gracias. Cerramos por hoy, nos vemos pasado mañana con otro tema que tiene que ver con el deporte. Está buena esta temporada, me gustó. Temas que tienen que ver para entender la magnitud del deporte más allá de los resultados. Nos vemos pasado mañana, 9 de la mañana en la cita con otro tema. Si tienen más comentarios, sigan aquí después de la charla, pongan comentarios, dejen preguntas consignadas que en el transcurso del día tratamos de responderlas y cuando todas tienen que ver con temas que merecen ampliación, hago un post en el fanpage y amplío, pongo referencias bibliográficas, estadísticas, números, lo que ustedes quieran saber del tema lo dejo por ahí consignado para que sigamos ampliando y generando más cultura del deporte, que es lo que nos hace falta. Chao.